Buenos días. Bueno, muchas gracias por haber quedado seleccionados. Somos Alberto Martínez Castillo y yo, Beatriz Matos. Somos el estudio de arquitectura Matos Castillo desde el año 85. Coincide que en los últimos 5 años hemos estado trabajando en tema de, yo le llamaría de la edad plateada, nos empiezan a salir ganas, y en esta edad plateada la empresa Casa nos ha encargado varias residencias en el País Vasco, en Ertzan, en Bilbao, en León, en Badajoz, y bueno, todo aquello que veíamos no nos gustaba. Entonces, cuando vimos este concurso, nos pareció que era una oportunidad muy importante de contar otra forma de vivir por los últimos años. Hoy en día, como que la vida está dividida en 3 tercios. Un tercio, unos 30 años, están dedicados a la formación, ¿no? Colegio, carreras, MIR, másters, acabas en torno a los 30. Los siguientes 30, los 30 o los 60, como al trabajo, ¿no? Porque te jubilas antes, porque hay eres, etc. Pero nos quedan otros 30 para vivir. Otros 30 para buen vivir. Y pensamos que era un tema muy importante esta ocasión para contar la experiencia que llevamos de 5 años trabajando en este tema y las cosas que puede haber en torno a estos últimos 30 años. Nemesio, creo que difícilmente se puede contar mejor lo que has contado. Anoche nos contaste algunas cosas, pero realmente, no sé, creo que después, yo soy del año 60, vamos a mirar si están las plazas ya completas o hemos puesto estas 2 imágenes, que no son unas imágenes nuestras, que como sabéis eran imágenes que se daban en las bases del concurso para que los que no conocíamos inicialmente el lugar, pues tener como una perspectiva de cuál era el entorno, el territorio en el que debíamos de trabajar, ¿no? Y las ponemos precisamente para dar la enhorabuena a todos los socios por la inmensa suerte que vais a tener de poder vivir en un sitio como este. Seguramente que los que sean de aquí a lo mejor lo valoran un poco menos, pero no me extraña que en el último año haya 31 personas de fuera, porque es que es absolutamente comprensible. Bueno, ponemos esta imagen porque fue importante en el concepto inicial de nuestro proyecto. Cuando en un territorio la naturaleza se empina, una montaña tiene una gran pendiente y es necesario cultivar, sobre todo determinados tipos de cultivos, las operaciones que se hacen, como la manera más racional de llegar a ello y más sencilla es aterrazar. En las terrazas que van siguiendo la topografía del lugar, se puede cultivar lo que sea, ¿no? Claro, nuestro terreno no tenía la pendiente de esta imagen que acabamos de ver antes, pero sí que tiene algo de pendiente. Y tiene algo de pendiente que nos obliga a dar solución a un tema importantísimo tratándose del proyecto que se trata, de crear una ciudad residencial para mayores, etc., que es el asunto de la accesibilidad. Es decir, un 10% de media que tiene, no es mucho, en algunos sitios tiene más, pero obliga a dar un tipo de solución. Y nosotros pensamos en la idea de los aterrazamientos como la mejor solución para generar espacios horizontales donde el paseo sea muy sencillo, con terrazas separadas como 1,5 metros entre ellas y conectadas con rampas que con un 5% no se me oye. No, separa un poquitín, es que está demasiado cerca. Está muy cerca, vale, así. Con conexiones entre esas terrazas, con rampas de un 5%, que seguramente que es menos que la rampa que hemos subido todos para entrar en el centro cívico este, ¿no? Hay una imagen final. Esa imagen final que nos parecía interesante es encontrar lugares de encuentro. Las propias bases decían el carácter sociológico tan importante que tiene que tener este lugar. Este lugar es un lugar para encontrarse con gente que has convivido a lo mejor y con nuevas gentes. Para lo cual, más importante que los llenos son los vacíos de las calles que vamos a ir deambulando, los vacíos
de los lugares, de plazas, pequeños reductos, donde se juegue, donde se cultive, donde se lleven a cabo los encuentros. Nos parecía importante, y creo que es una reflexión que podemos ver en todo Cantabria, el emular o el aproximarnos a la arquitectura tradicional, vernácula y con gran sabiduría. Sí, en esta imagen de vista de pájaro se ve esta relación entre lo que Beatriz hablaba como de llenos y vacíos. Los llenos, los edificios, los vacíos, los espacios de calles, plazas, que en el fondo son, salvo la parte de edificios comunes, los lugares donde se puede fomentar la relación social, ¿no? Hablábamos antes con la imagen esa tan bonita de las terrazas como la manera de poder cultivar, ¿no? Con estas terrazas nosotros pretendíamos crear un tipo de espacio público significado, de características como variables, capaces de ser personalizadas, que no todo el rato fuera igual, alejándose de las alineaciones propias de las ciudades y aproximándose más a los recovecos, a las pequeñas plazas, a los cambios de alineación que se producen en los pueblos. Recovecos, pequeñas plazas que permiten la relación. Me gustaría explicar una cosa. Ya sé que hay un puntero, pero yo no sé usarlo. Es muy sencillo. Bueno, no te preocupes. Nunca queremos que aquellos lugares sean impersonales, al contrario, cada uno va a tener su vida, su casa, sus lugares de encuentro. Y entonces, la distinta geometría quebrada que lleva la traza, las distintas plazas y lugares, creo que serán una herramienta de encontrarnos, una herramienta de convivencia. Y esta situación, pues, enriquecerá mucho la relación. Si en aquellas terrazas primeras hablábamos de cultivos vegetales, con nuestras terrazas y nuestros espacios cambiantes, personalizables, lo que pretendíamos es crear el espacio idóneo para el cultivo de las relaciones sociales, ¿no? Cultivo que no solo se da en los espacios comunes, sino que se da en los espacios exteriores cuando las personas que viven allí se encuentran, están un rato tomando el sol, charlando al aire libre, llevando a cabo algún tipo de pequeña actividad, con huertos o con juegos, etc., ¿no? O debajo de los aleros, porque aquí hay que utilizar los aleros para protegerse. Bueno, vamos a pasar una serie de imágenes que están basadas como en plantas esquemáticas de la propuesta, que expliquen cómo los principales aspectos estarán como con colores puestos para intentar simplificar al que posteriormente quiera ir a ver los paneles para ver cómo están puestas las cosas, organizar como por grupos para que sea más fácil la lectura posterior, ¿no? Había un tema importante en el solar, que era un camino que lo atravesaba más o menos por la mitad y al que había que dar una solución que nosotros proponemos pasar al sur, el camino este, para que no se vaya atravesando. Proponíamos que recorriera el borde sur de la parcela. En la parte superior dejamos en la parte superior. Tienes que hablar así, como sin moverte. En la parte superior dejamos las cesiones solicitadas en el concurso, tanto los viales como la parte de equipamiento libre como el otro equipamiento. Sí, es una cuestión importante porque ocupa una buena parte de la parcela. Claro, y aprieta mucho la vivienda. Entonces, aprovechando, lo que en las bases se pedía de una carretera necesaria, la que se ve marcada en amarillo a la izquierda, una carretera necesaria para dar acceso a las fincas que estaban en la parte norte de la parcela. Bueno, pues nosotros mantenemos esa calle. El trazado de estas terrazas se adapta de la mejor manera posible a la topografía, pero intentando buscar siempre esta particularidad, intentando evitar soluciones sistemáticas en donde siempre todo sea igual, intentando fomentar lo que ocurre
en ejemplos maravillosos como este de este pueblo de Mogrovejo, aquí en Cantabria, con la aparición de esa especie como de ensanchamientos de las calles que generan una plaza, que generan una posibilidad de encuentro. Aquí se pueden ver la organización de las calles, son las amarillas, y los muros rojos era lo de la diapositiva anterior. Como veis, las calles, los encuentros, los desniveles, también los tenemos en este caso, ¿te parece? ¿En dónde era? Esto es una imagen de Barcelona Mayor, en donde se ve esto que estamos comentando de cómo en los pueblos, el crecimiento de los pueblos hace que las alineaciones sean cambiantes, se produzcan mediante líneas quebradas, las perspectivas se van alterando y nunca tenemos una cosa como infinita de larga, ¿no? Bueno. Nos es muy importante en que siempre haya lugares donde poderse sentar, lugares donde poder descansar, lugares donde poderse apoyar, lugares donde poderse encontrar. Es una imagen como de la entrada, el lugar donde se localiza la cafetería de entrada y bueno, el parking de visitantes, que ahora lo explicamos unas cuantas. Sí, esto es como la entrada, la imagen que se veía del conjunto, a la entrada de ese boulevard del que hemos hablado, con el edificio Espacios Comunes, un edificio que, para que no sea tampoco demasiado impositivo, va estando fragmentado, aunque unido interiormente, por supuesto, con recorridos interiores, pero visualmente va estando fragmentado en varios edificios. Las ventanas las tenemos de madera, de ahí nos equivocamos. Desde la entrada aparece el más próximo, el edificio de la cafetería, ¿no? Para facilitar la relación con visitantes, etc. Bueno, esto es una planta que relaciona lo amarillo que sería todo el espacio del boulevard frente a la parte de edificios de las zonas comunes, que vamos a pasar como con colores para explicar un poco dónde está cada cosa, ¿no? Igual que decíamos que en las calles era importante las plazas, en este boulevard central también es importante la creación de pequeños recintos, de manera que frente a lo que sería el paso peatonal, la idea es que por aquí puedan pasar vehículos, pero solo para temas de necesidad, etc. Pues este paso va teniendo como distintas placitas, ¿no? Una plaza vinculada a la zona de infantil o la plaza de la entrada, o otras dos plazas vinculadas a una tienda y a la zona de Cristina, que sería esta, que continúa como con los aterrazados, pero que está conectada interiormente por abajo con el edificio de entrada, de manera que desde el vestíbulo, para ya si se ha acabado definitivamente. Muchas gracias, Messi. Aquí se ve bien el edificio principal de entrada y desplazado con la escalera roja que sube aquí al edificio de las unidades habitacionales junto con los apartamentos. Sí, las unidades de convivencia estarían en el nivel superior, conectados por este núcleo de comunicaciones, con escalera, ascensor, etc., ¿no? O sea, nunca es un edificio de dos plantas, sino es el desplazamiento de una planta con respecto a la otra. Porque, efectivamente, las unidades de convivencia que tendrán sus habitaciones, su sala de estar, un patio interior y tal, están conectadas con el nivel de calle, por este nivel de calle por aquí, ¿no? De manera que habría un acceso desde este nivel de calle también al edificio de servicios comunes. Un tema fundamental en las cuestiones bioclimáticas. Bueno, una posible división en fases, que las pasamos rápidamente. La verdad es que el proyecto es en este sentido absolutamente flexible. Proponíamos 5 fases, teniendo en cuenta que cada fase se pudiera hacer sin molestar a las demás por motivos de obra, pero podrían ser menos fases o podrían ser incluso alguna más. Separa un poco. Bueno, una segunda fase, una posible tercera fase. Caracteres energéticos de las optimizaciones energéticas que antes enunciaba con respecto a la propia geometría. Sí. Esto con respecto a los huertos solares que pondríamos en la parte superior. Coméntalo tú, Marco. Sí, hay un tema muy importante y es que cuando hablamos de energías, de sostenibilidad, la predicción por es una la parte clave. están, digamos, las cuestiones tecnológicas, los equipos que utilicemos, los sistemas que utilicemos, y por otra parte están los factores pasivos, que serían cómo esa arquitectura está planteada en cuanto a orientación al sol, en cuanto a muros, aislamientos, cubiertas, etc., ¿no?
yo creo que lo hemos comentado, pero claro, fundamental, absolutamente fundamental en nuestra propuesta era conseguir que todas las viviendas estén orientadas al sur, con el porche de protección que permite que en invierno el sol entra a pesar del porche y en verano queda absolutamente protegido, ¿no? Buenos, grandes aislamientos en las cubiertas, etcétera, pueden conseguir más de un 40% de la importancia para conseguir la calificación energética A, que es la que de alguna manera se pretende. La otra parte sería de cuestiones tecnológicas, digamos, ¿no? Sí que proponemos unas calderas centralizadas con unas salas que estarían en la zona común, calderas que podrían irse habilitando para cada una de las fases. Proponemos, por supuesto, en estos tejados ya se puede intuir la recogida de agua de lluvia para temas de riego, todas estas cosas, y el uso de energía solar para la corriente sanitaria para intentar evitar que no ocurre lo que muchas veces ocurre, que aparecen como paneles encima de los tejados generando un cierto conflicto. Pues en la última de las terrazas, protegida por la última de las líneas de edificación, con una especie de huerto de paneles solares que quedarían ocultas. Alberto, dejamos que nos pregunten cosas que seguro que quieren. Muchas gracias.